Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro aquí en Instantáneas. Hoy tenemos la presencia de una persona con múltiples facetas en su vida, porque pertenece al mundo de la salud y por otro lado también ha participado de la política y de alguna manera tiene muy diversos aspectos en su personalidad, así que le damos la bienvenida a Miguel Mayna. Bienvenido Miguel a nuestro programa. Gracias, Hugo. A partir de las fotos ha traído muchas, así que vamos a poder tener mucha riqueza hoy con estas imágenes. Vamos a recorrer un poco tu vida y a ver todo eso que decíamos, distintos aspectos de tu personalidad que has ido recorriendo y has ido participando en muchas instituciones. Así que nosotros comenzamos siempre recibiendo la ayuda de nuestros anunciantes, así que después de una pausita vamos a comenzar este recorrido, Miguel. Perfecto. Vamos entonces a recibir este apoyo de los anunciantes y después tenemos nuestras instantáneas con Miguel Mayna. Crucianelli Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461044. Plastron SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462430. Plastron SRL. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 46 1180, 46 1080. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 46 29 22. www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet, servicios metalúrgicos, área industrial, lote número 20, teléfono 490348. Implementos agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461452. José Bucolini, Sociedad Anónima, Flotron 1347, teléfono 461101. Supermercado Gatti, siempre junto a usted, Roldán 1657, teléfono 460213. Termoplast SRL, industria termoplástica, equipamientos porcinos. De Grande Sociedad Anónima, Ruta 9, kilómetro 397, Armstrong. Marmolería Armstrong, mármoles y granitos nacionales e importados. Paseo Presidente Perón 1453, 46 1425. Continuamos con Instantáneas aquí con Miguel Mayna. Y Miguel, tenemos aquí algunas fotos de juventud. Me gustaría que vos nos contaras un poquito a qué se refieren, qué nos muestran allí.
Bueno, con respecto a la juventud mía, yo he sido una persona feliz en mi juventud. Vengo de la época donde, sobre todo en los pueblos, teníamos muchos espacios para divertirnos, para jugar. De la época que lo más importante era, cuando volvíamos del colegio, agarrar la pelota y disparar a cualquiera de los campitos que abundaban en esa época por acá, a jugar al fútbol, ¿no es cierto? En mi juventud yo la dividí entre lo que era estar en Armstrong, estar en el pueblo, porque yo vengo de una familia de colonos, o sea, mis padres vivían en el campo, y yo me quedaba en la casa de familiares acá en Armstrong durante la escuela primaria. Y bueno, los fines de semana venían mis padres del campo, o yo me iba al campo buscando siempre algún vecino que venía a hacer las compras ese viernes o ese sábado y me llevara hasta el campo. Mire. En realidad fue una juventud linda porque después lo disfrutábamos, yo creo que de la libertad, teníamos la tranquilidad de andar hasta de noche oscuro sin ningún tipo de inconveniente. Así que esos que te comentaba, esos partidos de fútbol que jugábamos, se empezaba, ni bien llegábamos a la escuela a medida que íbamos llegando y se terminaba cuando se prendían las luces. Cuando se prendían las luces, ahí se terminaba el partido. ¿Añorás un poco ese tema de la seguridad de aquella época? Indudablemente que sí. Yo creo que tenemos que tornarnos, los tiempos han cambiado, porque hoy nos brindan otro tipo de cosas que, no sé, es un tema filosófico y de discutir si son mejores o son peores, ¿no? Claro. En realidad. Son distintos por lo pronto. Pero yo creo que sí, que son distintos. Yo creo que la palabra justa son distintas. Pero en esa época andábamos por la calle a cualquier hora sin ningún tipo de inconveniente, por un lado. Y por otro lado estábamos acostumbrados a otro tipo de manejarnos en la sociedad. Yo recuerdo que ver a una persona mayor, ver al párroco, ver a un policía, ni te cuento, era, digamos, casi de respeto a miedo. Y claro, había un respeto enorme por todas esas personas que nos hacían a nosotros realmente sentirnos, por un lado, que nos estaban protegiendo y por otro lado teníamos miedo. Sí. ¿No? Yo creo que... Sí, un temor reverencial que se llamaba, ¿no? Sí. Una especie de reverencia profunda. Hoy te digo que a veces uno ve el tema policía y sigue teniendo un poco de miedo, pero al revés, ¿no? Hoy día yo creo que eso ha cambiado, ¿no es cierto? Sí. Se han mezclado tanto los valores, como decía Giuseppe en su tango, ¿no es cierto? Se han mezclado tanto los valores que se ha perdido ese respeto. Yo no soy quien para poner en tela de juicio si es mejor o es peor, como te dije antes, pero en lo personal será por la edad que uno tiene. Yo apuesto más al respeto, a la seriedad, que a la falta de respeto, a ese confundir lo que es amiguismo con lo que es la ubicación de cada persona desde su posición. Está bien, es una postura totalmente realmente linda incluso. El tema, no sé si Miguel, si vos estás de acuerdo, yo te decía un poco en broma este tema de que yo te digo por la experiencia mía, a veces yo estoy en Rosario bastante tiempo a veces y tenemos los rosarinos ya una especie de reflejo a veces contrario a ese que vos me mencionás, pero por una cuestión histórica, ¿viste? De las cosas que pasan. La presencia de policía no te produce temor, pero no al ladrón, sino al policía a veces. Sí. Y te digo, sinceramente, a veces uno mismo se asusta de sentir esas cosas, ¿viste? Es decir, cómo puede ser que a veces la misma actitud de la autoridad, porque viste cómo pasa siempre, la autoridad, para poder ser respetada, también necesita tener una cierta conducta. Viste que vos, viste cómo se dice, le perdés el respeto a aquella persona que a lo mejor por sus obras no te inspira ese respeto. Evidentemente en aquella época había una especie de integridad institucional, ¿no es cierto?, que hacía que uno realmente tuviera una reverencia. Ahora quizá, por unas cosas que uno se fue enterando, a veces viste como que las instituciones mismas tienen sus problemas y la gente le va perdiendo un poco esa reverencia, ¿no? También pasa. Sí, yo creo que se han mezclado los roles y los valores dentro de las instituciones. Yo soy una persona que siempre ha apostado a la institución. Yo digo que las instituciones por sí mismas sirven. Claro. Y son necesarias y hacen a la vida cotidiana de una comunidad. Yo creo que somos los hombres que pasamos por las instituciones, que muchas veces no ocupamos los lugares para los cuales estamos ubicados dentro de esa institución. Y hace que las cosas se transgiversen y lo que vos decís es muy cierto. Hoy vos encontrás a la policía y a veces no sabés cómo va a actuar, digamos. Si va a actuar como autoridad, haciendo respetar la ley, haciendo las cosas como corresponde y que vos te sientas protegido y seguro, o si por ahí tenés
más temor. De cualquier manera, yo creo que la sociedad no debe perder respeto a la policía. Totalmente. Yo creo que lo que se debe cambiar es la institución en sí. Claro, renovarla y volverla a su integridad original, digamos, ¿no? Miguel, allí aparece un poco el tema de tu estudio, porque vos definitivamente hiciste un estudio importante porque llegaste a ser un profesional, digamos. ¿Cómo fue ese desarrollo estudiantil en tu vida? Mira, yo hice mi escuela primaria en el Colegio 262, de aquí de Armstrong, en el cual el último grado, como hacíamos en aquella época, justamente nace la escuela comercial. Ajá. Y la escuela nacional. Y bueno, mi padre, yo tuve un padre que también participó mucho en la vida pública de las instituciones. Y en ese entonces se comentaba por la gente que trabajó en el proyecto de que tengamos una escuela secundaria acá en Armstrong, se decía que los chicos que terminaran, porque dentro de la secundaria empezó la primaria. Entonces aquellos que termináramos la primaria, ahí teníamos asegurado un banco en la secundaria aquí en Armstrong. Claro. Y bueno, ese año fue el primer egreso primario del colegio secundario de acá de Armstrong. Bueno, yo mi último grado lo terminé en el colegio secundario de Armstrong. Después, obviamente, seguí mis estudios secundarios aquí en Armstrong, en el Colegio Nacional. En ese entonces teníamos primero, segundo y tercer año de lo que era Colegio Nacional, y después nos dividíamos en cuarto y quinto año en lo que era bachiller y lo que era magisterio. Yo seguí bachiller porque evidentemente los aprendizajes que teníamos en esa época para posteriormente hacer una carrera universitaria nos daba una base un poco más sustentable. Claro. Entonces, por ese motivo, mis 2 últimos años los hice en el Colegio Nacional para obtener el título de bachiller. ¿Te gustaba estudiar? No. ¿No te gustaba? No, como en toda esa época... ¿Te gustaba el fútbol? Estudiábamos porque teníamos que estudiar y, claro. y bueno, no teníamos en realidad, yo creo que no teníamos en realidad mucha conciencia de lo que era estudiar o no estudiar. Lamentablemente uno se va dando cuenta a través del tiempo. Yo recuerdo siempre que en lo que era en el secundario había que repasar en los recreos o cuando nos encontrábamos, que íbamos caminando hacia el colegio. Che, ¿te acordás cómo era esto? ¿Cómo era esto? Bueno, y eso era lo que usábamos para poder dar la lección después en el colegio, ¿no? Y hacía eso a que uno agilizara más la mente, yo creo, a lo mejor, en vez de estudiar tanto. Indudablemente que todos los años del secundario yo me he llevado materia a rendir, no zafé nunca en todos los años, pero bueno, las rendíamos a fin de año, eso demostraba que uno tenía capacidad, que lo que uno era vago nada más, pero tenía capacidad para hacerlo. ¿Por qué odontología, Miguel? Y odontología porque las ciencias biológicas siempre me gustaron. En realidad yo en una época estuve por odontología o medicina, pero tenía un hermano mío que era odontólogo y bueno, yo creo que ese fue un poco la orientación hacia la odontología. ¿No? En esta foto que vemos aquí son de esas épocas. Aquí tenemos una foto, yo no sé si esto la toman la vamos a... los chicos, ¿no es cierto? Se ve perfecto. Esta foto pertenece al grupo de quinto año. Esta foto pertenece al grupo de quinto año. Éramos, como ves, éramos muy poco. Claro. Éramos muy poco. Obviamente que nosotros fiesta de fin de curso no hacíamos porque no teníamos recursos, éramos muy poco. Claro. Así que no existía para nosotros la fiesta de fin de curso en esa época. Acá vamos viendo desde la derecha hacia la izquierda. Este es Augusto Fischer, que fue compañero mío. Este es Borbotti. Digamos, el papá tenía ramos generales en Cañada de Gómez, después él pasó a ser el dueño del supermercado Borbotti, lamentablemente hoy fallecido. Este que vemos aquí es José Luis Riva, el oso le decíamos nosotros, este era de Montes de Oca, porque en los pueblos de alrededor no había colegio secundario, entonces venía mucha gente a estudiar a Armstrong. Este hoy es médico obstetra, está radicado en Rosario. Evidentemente este soy yo, este es Víctor Bairetti de Buqué,
que venía a estudiar a Armstrong, porque también no había en Buquet. Este muchacho hoy está, se dedicó siempre al agro, y hoy creo que está en Córdoba, no sé exactamente dónde. Este es el recordado Virgilio Eca, colega, gran amigo, buen profesor, de esos profesores que nosotros decíamos piola. No porque no enseñaba, sino que tenía una forma distinta de enseñar. No era un profesor de estrado, era un profesor amigo, pero amigo en la totalidad de la palabra amigo, no amiguismo como tenemos ahora. Era amigo, era alguien que a lo mejor, profe o doctor, vamos a dar clase afuera al patio, o vamos a dar clase a la plaza, vamos. Y entre sus bromas y sus cosas nos iba dando los conceptos de la materia que nos daba. Este que vemos acá más grande es Capriotti, de Cañada de Gómez, también lamentablemente falleció en un accidente de tránsito. Y esta es una de las profesoras que realmente me parece que era Ferner, no me acuerdo exactamente, que nos daba clases a nosotros. Y después, ¿cómo fue el tema de la salud en general después? Porque vos terminás siendo director de salud, Miguel, y evidentemente, obviamente tu profesión te preparó para eso. Pero ¿por qué esa inquietud, por qué esa, por qué esa vocación un poco de llevar adelante el tema de salud? Bueno, porque la salud a mí siempre me gustó, siempre me interesó, o sea, la biología me interesó, así la medicina me gustaba. Siempre estuvo muy relacionado a la medicina, porque vos fíjate que en mi otra faceta, digamos, que siempre estuvo relacionado al campo, a mí me gustaron mucho los animales. Me dijeron incluso que vos tenías inclinación a la veterinaria. Exactamente, y yo te comentaba que cuando yo estaba estudiando yo odontología, en el segundo año estuve a punto de irme a estudiar veterinaria. Ahí está. Pero vos te das cuenta que siempre era dentro de lo mismo, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que me gusta, ¿no es cierto? Y dentro de la profesión obviamente que me gusta todo, pero lo que más me gusta es la parte quirúrgica, la parte de cirugía, ¿no? Y bueno, ¿y dentro de la odontología te dedicaste un poco a ese tema? Es lo que más dedico yo en la parte de odontología. Hago todo, pero hago más la parte de cirugía, ¿no es cierto? Digamos, hoy comparto un consultorio con mi hijo y tenemos divididas las cosas, ¿no? ¿Qué importante debe ser el tema del trato con el paciente? ¿Qué experiencia nos puedes contar, digamos, de allí, de tu trabajo, que nos pueda resultar iluminativa, digamos, aquí, ilustrativa? Bueno, el paciente realmente cuando va al consultorio, yo creo que de cualquier profesional, es un poco alguien que se entrega a ese profesional que lo atiende. Yo creo que al paciente no lo podemos ver como una persona, en el caso específico del odontólogo, que viene con un problema en una muela. El paciente es una persona, es un ser humano que viene a un consultorio con un problema. Y viene totalmente depositando totalmente su confianza en uno, en que en uno le va a solucionar ese problema. Entonces yo creo que el paciente merece ser respetado, hay que respetarlo, hay que escucharlo y hay que acompañarlo en muchas cosas, no solamente en la enfermedad que trae, porque muchas veces la circunstancia hace que dentro del consultorio el paciente empiece a hablar desde su vida privada, desde su comercio, desde su industria, de su profesión, de sus sentimientos, y por ahí uno se da cuenta que ese paciente lo que necesita es alguien que lo escuche, alguien que lo escuche. Y entonces hay que dedicarle tiempo, hay que escucharlo al paciente, y muchas veces terminamos siendo un poco psicólogos dentro del consultorio, claro, con los pacientes. Claro, debe ser una caja de resonancia de un montón de temas, incluso familiares, o sea, cuestiones que salen... De todo tipo. De todo tipo, ¿no? O sea, en mis 42 años de trabajo he encontrado un montón de charlas diversas con distintas personas dentro del consultorio. Desde chiquitos a gente muy grande. Por eso yo creo que dentro del consultorio hay que saber manejar las dos cosas. El paciente con la necesidad de que alguien lo escuche, no escuche solamente, ¿no? Porque nosotros no somos quien para indicarle al paciente qué es lo que debe hacer o no debe hacer. Yo digo siempre que uno puede conversar con el paciente, es un poco como la psicología, digo yo, el psicólogo no te va a dar una pastilla que vos tomes o un inyección que te coloques y te va a ir el problema. Te va a dar una serie de herramientas, de elementos para que vos los puedas utilizar y veas cómo puedes solucionar tus cosas. Eso es lo que respecta a escuchar al paciente. Y después sí está la parte específica de la profesión, donde el paciente, el motivo por cual vino, y sobre todo hay que tener en cuenta que el paciente que viene generalmente viene por dolor.
Claro. Entonces, el que viene con dolor, lo primero que tenemos que tratar de hacer, más allá después del tratamiento que hagamos, es quitarle el dolor. Aliviarlo, digamos. Aliviarlo en su pesar, en su gran molestia, y eso es fundamental. Yo creo que lo primero que tenemos que manejar es el dolor del paciente, para después sí abocarnos al tratamiento específico que haya que hacer. Vamos a hacer una pequeña pausita, Miguel. Estamos hablando de muchos temas y vamos a continuar porque hay realmente mucho material, muchas facetas para recorrer. Así que después de una pausa seguimos con Miguel Mayna aquí en Instantáneas. Crucianelli Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461044. Plastron SRL, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 462430. Plastron SRL. Osvaldo Luis Santilli e Hijos, Avenida Alberdi 1629, Telefax 46 1180, 46 1080. Farmacia Pagura Vantage, Graciela Pagura, farmacéutica, Roldán 1677. MC Muebles, Fischer 580, teléfono 46 29 22. www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet, servicios metalúrgicos, área industrial, lote número 20, teléfono 490348. Implementos agrícolas Cele, calle Pública 1656, teléfono 461452. José Bucolini, Sociedad Anónima, Flotron 1347, teléfono 461101. Supermercado Gatti, siempre junto a usted, Roldán 1657, teléfono 460213. Termoplast SRL, industria termoplástica, equipamientos porcinos. De Grande Sociedad Anónima, Ruta 9, kilómetro 397, Armstrong. Marmolería Armstrong, mármoles y granitos nacionales e importados. Paseo Presidente Perón 1453, 46 1425. Continuamos con Instantáneas aquí con Miguel Mayna y Miguel, aquí hay unas fotos que de alguna manera inician un recorrido amplio de participación en las instituciones. Aquí hay un evento que me gustaría que nos cuentes. Sí, en realidad estas fotos, yo como trabajo en instituciones, yo creo que digo siempre, tengo una vasta vida pública, porque he trabajado en muchísimas instituciones. Claro. Yo he participado en los colegios, mientras mis hijos han estado, he pertenecido a las cooperadoras de los colegios, he pertenecido en lo que es la parte profesional, he integrado el Colegio de Odontólogos, he integrado la Asociación Odontológica. La Asociación Odontológica Cañada de Gómez, no sé si te da un minutito, sí. Porque hace un poco la historia del país. La parte gremial de la profesión, que es lo que respecta a manejos de obras sociales y esas cosas, se manejaba siempre de ASOR. ASOR es la Asociación Odontológica de Rosario. Claro. En la época de la intervención militar fue intervenido, obviamente ASOR, y obligó al interior de lo que es la segunda circunscripción de la provincia. Digamos, tenemos lamentablemente una provincia dividida norte-sur para todo. Claro. En la segunda parte, en la segunda circunscripción, obligó que cada odontólogo en su región, en su zona, hiciera su asociación. Y es una anécdota que la quiero contar porque como no nos poníamos de acuerdo y se pasaban los plazos que nos dieron, con una oportunidad, con una pistola arriba de la mesa, quien manejaba en esa época
la intervención de Nazor, que era obviamente gente relacionada a la milicia, y un mapa con chinches de colores, terminamos decidiendo cómo nos dividíamos en la asociación odontológica, ¿no? Que bueno, fue un poco, usamos la división política más la comodidad de algún odontólogo para hacerla. Lo cuento como anécdota de la historia del país. Sí, ¿no? Cómo se definían las cosas en aquella época, cómo ¿no? Se definían no muy democrática, época, bueno, o sea que ahí fundamos la asociación odontológica de Cañada de Goma en esa época. Después estuve como dirigente político integrando un montón de siempre dentro de Unión Cívica Radical, integrando distintos cargos. Y bueno, y esta que tengo la foto acá en la mano, que es la que nos lleva un poco a esta historia, es mi paso por el Club Atlético Defensores. Ajá, contame un poco. Nosotros venimos de una familia, mi padre fue también dirigente del club, y obviamente yo también seguí esa línea y siempre lo quiero al club. Esta foto que tenemos acá, donde mis chicos están muy chiquitos todavía, es cuando se hizo la pileta en el Club de Defensores. Claro. En una época nosotros había unas grandes maquetas con pileta y cosas, pero bueno, eran las maquetas. Y bueno, ahí decidimos con la gente que trabajábamos por ese momento hacer, y por eso tengo esta foto que te traigo, esa es cuando se empieza a hacer la pileta. Claro. Ese es uno de los hermanos Isuarte con un tractor de él y con una pala de arrastre tratando de hacer el primer pozo de la pileta, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y esta última foto con la inauguración de la pileta, cuando se inauguró la pileta la vez terminada, ¿no? Yo a veces cuando miro las piletas hoy que tenemos todo en la casa, por ahí, o en las instituciones, y veo esa agua transparente, siento vergüenza de esta pileta cuando nosotros la inauguramos, porque nos parecía que teníamos un agua espectacular, y yo creo que si alguien estaba en el fondo de la pileta no lo veíamos, pero bueno, nos parecía que el agua estaba espectacular en la pileta, ¿no? Claro. Porque no teníamos nadie experiencia en esto, y bueno, hacíamos... Y todo se fue haciendo así, todo, colaborábamos entre todos, ¿no? A pulmón. Y bueno, y contratamos una empresa de Rosario que hizo la pileta, y bueno, un grupo de gente nos dedicamos a juntarle el dinero, que era lo que correspondía. Tuvimos apoyo de la municipalidad en ese momento y bueno, y arrancamos y bueno, ahí está la pileta, ¿no? O sea, primero se compró el terreno y posteriormente hizo obviamente la pileta. Sí, que hoy día reúne a muchísimos chicos y grandes y de alguna manera es una fuente de cultura también, de alguna manera, en esa época, de vida social. Se compró toda la parte donde hoy está la parte de pileta y fútbol infantil, se compró en esa época. Toda la arboleda que tiene el fútbol infantil lo hicimos, me acuerdo, entre todos los que colaborábamos en el club, ¿no es cierto? Con esta gente Isuarte que colaboraba muchísimo, porque tenía herramientas para traer, y pisón en mano y pala, pusimos toda la arboleda que está alrededor, todos los integrantes del club. No yo solamente, sino toda la gente que en su momento integró el club, ¿no? Claro. Bueno, creo que es un granito de arena en el paso de las instituciones de la comunidad, que es como vos decís, una fuente de cultura y un lugar de contención de la juventud. Yo creo que debemos apostar a los clubes, porque ellos son quien contienen esas horas de ocio que tienen los chicos y evitan que estén en la calle. Toda esta historia de instituciones y esas cosas, acá mira, tengo en la mano justamente esta es cuando se corrió el frente del club, porque es el frente de la entrada del club, fue histórica, entonces hubo gente en su momento que dijo no vamos, porque al correrse el frente del club quedaba en la calle, y bueno, quedaban dos opciones, desarmarlo o correrlo. Y bueno, eso fue un poco una pulseada en qué se hacía, y hubo gente, que en este caso está Isuardi ahí, que dijo que él la iba a correr. Y bueno, evidentemente la corrió, y ahí están las fotos, cuando se trata haciendo el trabajo, y corrió completo todo lo que es el frente del club, se lo corrió unos cuantos metros hacia atrás, digamos, a la zona de Rosario. Claro. Todo este trabajo institucional a mí me llena de alegría, ¿no? Claro. ¿Te gusta estar en ese trabajo, por lo que veo? Yo digo siempre que uno colabora con la sociedad y aprende de la sociedad. Se aprende porque uno hace cosas distintas todos los días y uno va también instruyéndose y cultivándose y aprendiendo un montón de cosas nuevas. Y con esas cosas nuevas, amigos nuevos, personajes nuevos, o sea, es importante. Siempre digo que a alguien nos toca hacerlo, pero a veces los que tenemos un carácter como el mío, a lo mejor un poco de mucho compromiso y carácter fuerte, cuando uno hace el balance de la vida,
se da cuenta de que es importante que uno haya trabajado en estas instituciones, porque siempre todos aportamos. El que hace bien, el que hace mal, el que hace regular, todos aportamos, porque sirve para lo que se hace bien y para lo que se hizo mal, que uno mismo no lo haga o los demás no lo hagan, pues aprendamos de eso, ¿no es cierto? Pero tiene, discúlpame, pero esto lo quiero recalcar porque la sociedad lo tiene que entender. Tiene un costo a veces demasiado alto, que es el tiempo es único. El día tiene 24 horas. Y si lo dedicamos a una cosa, no podemos dedicar a otra. Entonces, eso hace que uno relegue un poco la familia. Entonces, uno después en el balance de la vida se va dando cuenta que a lo mejor ocupó mucho tiempo en eso, o dedicó más tiempo que lo que debía haber dedicado, porque a lo mejor se puede estar dedicando menos tiempo, y fue descuidando un poco su familia, su crecimiento. Yo veo mis hijos, mi familia, que está constituida por mi esposa y 3 hijos, 2 varones y una mujer, han crecido y es como una etapa de mi vida donde acá tenemos, mira, crecieron, donde ellos crecieron y pues, si tú me preguntas alguna etapa de mi vida por ahí, me las he perdido. Me las he perdido y uno se da cuenta después de eso, ¿no es cierto? Bueno, pero las cosas existen en las comunidades porque alguien se preocupa por hacerlas. No yo, todos los que integramos comunidades, ¿no es cierto? Y trabajamos en las distintas instituciones que tienen las comunidades. Pero eso es un balance, creo que hay que hacerlo, y si uno tuviera que hacerlo nuevo, yo no dejaría de hacerlo, pero de otra manera. Claro, como que a lo mejor dosificarías un poco más. Dosificaría las cosas, porque uno estaba en muchas instituciones al mismo tiempo. Y yo creo que no, habría que tomar una institución y bueno, compartir más con la familia, con el crecimiento de los hijos, lo demás. Claro, mira, eso es como que sacaste ese saldo, digamos, un poco evaluando todo ese camino. ¿No? Qué importante eso, ¿no? El tema de que el trabajo institucional, digamos, de alguna manera te pone presente en la sociedad, pero es cierto también el tema de esa sociedad básica, el tema de la familia, como que es también un sostén para uno e incluso es también un testimonio, ¿no? Y es difícil el equilibrio, por otro lado, ¿no? A qué tiempo le dedicamos a uno, qué tiempo a otro. Y es difícil el equilibrio porque uno se embala y se mete en las cosas. Y por ahí, a mí me ha pasado, inclusive, dar prioridad a una institución en que trabajaba antes que a mi familia o a mi profesión, porque a lo mejor yo tenía que salir a una reunión y bueno, ya te conté la parte de la familia, pero a lo mejor en la profesional decía, bueno, cámbienme todos los turnos porque yo esta tarde me tengo que ir a una reunión, no estoy. Y era también un poco como cómo no respetar a ese paciente que uno le había dado turno. El tema del profesionalismo. Miguel, y después también hay un aspecto muy importante también, que también es institucional, es el tema de la política. Y vos tuviste una participación, y tenés de hecho una participación, que por una parte es desde una cuestión ideológica, de lo que vos sentís y pensás, y también desde como vos decías, también es institucional. Te conté un poco, aquí trajiste unas cuantas fotos. A ver, por aquí. En la política, yo he participado toda la vida en la Unión Cívica Radical, que yo creo que no es la vieja Unión Cívica Radical. Yo creo que los partidos políticos, con esto de las alianzas, que a lo mejor son necesarias para una coyuntura, hace que se pierdan las esencias de los partidos, hace que se pierdan los conceptos y los principios de los partidos. Yo sé, esto es dinámico, no es estático, hay que ayornarse a las realidades y a las necesidades, porque tampoco uno puede quedarse enquistado en el partido y con la proclama de lo que quiere hacer si no tiene la posibilidad de ser. Entonces, para poder llegar a ser y a participar y a poder conducir, a veces eso hace las alianzas que se hacen, que sirven a lo mejor para la coyuntura, para llegar y para desde un punto ejecutivo poder hacer alguna acción de las que uno considera que son necesarias para la comunidad. Pero ese andar hace que se desvirtúe la esencia propia de los partidos. A veces se negocia un poco las ideas como para llegar al poder, digamos. Sí, yo no recuerdo por dónde lo he leído por ahí, pero lo he leído en una oportunidad donde hoy ya prácticamente no existen las divisiones de los partidos. O sea, en definitiva, con distintos matices, todos los partidos tienen los mismos objetivos. Entonces, yo creo que lo que se está tratando de hacer ahora es alianzas o uniones para poder llegar a los poderes, y nos olvidamos muchas veces, lamentablemente, de la historia de los partidos y de lo que quiere realmente un partido. Yo creo que la política, el mundo ha llevado esto. Se ha olvidado las plataformas de los partidos y se siguen los líderes. O sea,
no hay un concepto o una forma de vida, sino se sigue a un líder que por X circunstancia tomó el mando de la cosa y todos vamos tras de ese líder. Y yo creo que el líder debería ser el que salga, el que surja el momento. Yo creo que los pensamientos y la forma de pensar de los distintos sectores de la sociedad debería ser lo que influya. Y después líder puede ser cualquiera, porque si todos tenemos un concepto de vida igual y todos pensamos lo mismo, cualquiera puede manejar. Obviamente tiene que manejar el que más capacidad tenga, pero lo que tenemos que respetar siempre es ese pensamiento básico de todo el mundo. Claro. Quizá, Miguel, yo te escuchaba y realmente muy interesante y creo que eso era un poco la esencia de los partidos, ¿no? Que había toda una plataforma, un pensamiento, una tradición, una historia y como vos decís, después orgánicamente surgía una persona que era candidata y bueno, se presentaba. Hoy día quizá se ha fragmentado bastante, ¿no? El pensamiento. Yo veo, como vos decís, ¿viste? Vos llegaste a decir incluso que los partidos estaban medio desdibujados. Es como que la misma ideología, la misma idea, a lo mejor, o pensamiento de esos partidos está tan fragmentado, ¿viste? Está esta línea, está esta otra, y hay tanta diferencia entre uno y otro pero la experiencia que yo tengo en esto, las distintas líneas, hacen más a los contubernios, a los manejos internos para no perder el poder, que a la esencia específica de las plataformas de los partidos. Claro. Porque yo creo que dentro de los partidos tiene que haber distintas ideas, se tiene que discutir, yo digo siempre, dentro de si no nos podemos arreglar charlando, arreglémonos a sillazo, pero dentro de, claro. Fuera de, tenemos que ser todos juntos, tenemos que estar todos juntos porque el pensamiento de este partido o el pensamiento de este grupo de gente es esto. O sea, esta copa la queremos correr del lugar. Estamos todos de acuerdo en que esa copa se debe correr del lugar y tenemos los motivos por cuál queremos correr del lugar. ¿No es cierto? Entonces, si la vamos a correr hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, será una discusión hacia adentro, donde cada uno dirá para el lado que la quiere correr. Pero una vez que hemos decidido para el lado que se tiene que correr, alguien, probablemente el que tenga más capacidad, tendrá que liderar la cosa, pero todos tendremos que estar atrás de ese líder, pero sobre todo no del líder, sino del concepto que lleva ese líder, que la copa se decidió correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Claro. Contame un poquito esa foto, Miguel, porque ahí esta foto va a ser un poco toda la historia mía política. Yo participé siempre dentro del radicalismo, bueno, he pertenecido he sido integrante dentro de lo que es presidencia del partido dentro del distrito, he sido dirigente dentro del distrito a distintos niveles, he sido convencional nacional suplente por la provincia de Santa Fe. En esa época de convencional me tocó, me acuerdo, escuchar más que discutir al doctor Alfonsín, porque andaba recorriendo en su momento todas las provincias, cuando se hizo con el doctor Menem el famoso Pacto de Olivos. Claro. Entonces estaban recaudando apoyos para que sea aprobado ese Pacto de Olivos dentro de lo que era la Unión Cívica Radical, y bueno, estuvo recorriendo las provincias y estuvimos reunidos, me acuerdo, los convencionales de Santa Fe, en la Casa Radical en la ciudad de Santa Fe. En realidad nosotros no nos pudimos enterar lo que sea. Había un grupo federal, que federal generalmente lo formaba lo que era Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y algunas provincias del sur, donde no estábamos muy de acuerdo, pero no estábamos muy de acuerdo porque en realidad tampoco sabíamos qué había dentro de esa caja. Bueno, de eso después nos llevó a una convención grande en La Pampa, donde se discutió y se habló durante muchísimas horas. Y bueno, en definitiva después la convención decidió apoyar el hacer ese pacto en Olivo, ¿no es cierto? Cuento esto como algo importante, porque es importante para el país, ¿no es cierto? Seguramente. Y bueno, y recuerdo que esa noche, porque se discutió como de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, que se terminó la lista de oradores, digamos, no hubo más, no es que no había más oradores, no había más tiempo. Claro. Y yo recuerdo que lo miraba al doctor Alfonsín, y decía, ¿cómo hace para responderle en forma individual a cada uno después que cada uno exponía? Entonces me fui atrás de él a mirar cómo hacía, ¿no? Me acuerdo, parecía que dormía, se ponía los lentes de aquí abajo y tenía una virome y un papel adelante de él.
Entonces iba anotando los conceptos individuales de cada uno. Obviamente después tomaba ese papel de una forma, me pareció muy inteligente, ¿no? De cómo recordar y contestar a cada uno de los disertantes que pasaban anteriormente de él, ¿no? Claro. Eso lo cuento como claro. anécdota, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Después, en el año 91, yo fui electo concejal por la Unión Cívica Radical, el último concejal, creo, si no mal recuerdo, creo que fui el último concejal por Unión Cívica Radical, ¿no es cierto?, aquí en Armstrong. Estas fotos son de cuando yo hago el juramento como concejal, y esta otra foto es con el doctor Hugo Lucy. Hugo Lucy era concejal, los concejales se renovaban por mitades, o sea, Hugo venía del periodo anterior, y yo compartí 2 años con Hugo Lucy. ¿Qué tipo de consejo era aquel en donde vos estabas presente, Miguel? Era un consejo mezquino. Era un consejo mezquino, yo digo, porque era un consejo donde el oficialismo tenía la mayoría, donde en realidad no había, se discutía porque discutíamos, pero en definitiva caía todo en saco roto. Porque yo digo siempre que el oficialismo de aquella época era obsecuente. O sea, a lo mejor uno notaba que los pares concejales del oficialismo tenían cierta amplitud y veían por ahí cómo uno planteaba la cosa, hasta yo creo que a veces había ciertas similitudes de concepto de la cosa, pero había una dirigencia muy fuerte. Había una dirigencia muy fuerte, había un intendente muy fuerte, donde realmente obedecían. Y yo creo que tendría que haber habido un consejo más abierto. Yo creo que un consejo deliberante en una ciudad chica como la nuestra no puede pasar más allá de una mesa de café. Yo creo que tenemos que sentarnos, porque en definitiva los problemas de la comunidad los estamos viendo todos, lo ve el oficialismo, lo ve la oposición y lo ve la gente que lo vive en la calle todos los días. Tendremos que ver la posibilidad de cómo solucionamos, cómo mejoramos, cómo hacemos las cosas. Pero esas soluciones o esas posibilidades tienen que debatirse entre todos los actores, entre lo que es oficialismo, entre lo que no es oficialismo y el vecino que vive el problema todos los días. Yo creo que esa es la forma real. Después nos podemos sentar en una mesa de café a discutirlo, a ver cuál es el problema. Y después veremos por qué lo podemos solucionar, cómo lo podemos solucionar o si no lo podemos solucionar. Yo creo que lo que tenemos que hacer, más allá de que nadie es tonto y todo en política sacan agua de su molino y para sí mismo, pero yo creo que tenemos que ser un poco más abiertos y pensar en el otro, en el prójimo, en la comunidad. Yo creo que una vez que uno es electo, se debe a la comunidad. Si bien llegó por un partido al cual hay que respetar, pero primero hay que respetar al vecino. Entonces yo creo que lo importante es ser honesto con el vecino como es uno honesto con sí mismo, con su familia, con sus amigos. Claro. O sea que en realidad, sí. A veces la que la gente no entiende o que la gente por ahí no entiende, la solución ya del problema. Y yo digo siempre, el que tiene un problema, el que tiene la piedra dentro del zapato sabe en qué lugar le está apretando el pie. Y es su problema. Es él y es su problema y es entendible que así sea. Pero los que por circunstancias de la vida nos toca en este momento manejar, en el caso mío, lo que es un poco la parte de salud de la comunidad, veo que hay uno está, yo digo siempre que es el jamón o el queso del sándwich. Hay extractos superiores y extractos inferiores. El extracto inferior o la parte del pan de abajo es la gente que le tiene la necesidad y que recurre a uno, no porque sea uno, sino porque es uno que circunstancialmente está en este momento. Y muchas veces uno tiene solución para darle, y cuando uno la tiene se la da. Pero muchas veces la solución no pasa solamente por uno, sino pasa por la parte de arriba del pan. Claro. Y a veces eso no es tan fácil manejarlo, porque ahí entramos en los vericuetos políticos y en los vericuetos de las gestiones que se deben realizar, que a veces yo, para mi gusto, en algunas ocasiones, yo creo que la gestión debe hacerse y debe ser ordenada para que sea transparente, pero a veces tiene que ser más rápida, a veces tiene que haber más poder de decisión. O sea, la gente que está en los estratos intermedios debería tener en algunas cosas más poder de decisión para que las resoluciones y el problema se le resuelva de forma más rápida a la gente. Si vos me permitís, yo creo que pienso que en el caso específico de la salud,
indudablemente que hay un gobernador, hay un partido político, tiene una plataforma y tiene una forma de pensar o de construir la salud dentro de, en este caso, lo que es la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Pero dentro de esa estructura, dentro de ese miramiento de cómo se debe manejar la salud en la provincia de Santa Fe, yo creo que tenemos una provincia que no es homogénea, es heterogénea. Y las realidades socioeconómicas de cada lugar de la provincia son totalmente distintas. O sea que yo creo que si bien tenemos una dirigencia que debe ser vertical desde el gobernador hacia abajo en los lineamientos de salud pública, debe ser escuchado y debe participar hasta el pueblito más chiquito en esa decisión que se tome. Va a hablar un poquito de descentralización de alguna manera. Descentralización ordenada. Claro. Una descentralización ordenada. O sea, el concepto es esto. ¿Qué queremos? Una salud pública, una APS, una atención primaria de la salud que llegue hasta el último rinconcito del pueblo, o del pueblito más chiquito, que llegue a la periferia, a las ciudades más grandes. Pero, por ejemplo, una de las discusiones que yo tengo permanentemente en la parte de arriba del sándwich, ¿no es cierto?, en el pan de arriba, es que, por ejemplo, Armstrong, en lo que respecta a salud, es muy particular. Es muy particular, porque la circunstancia de Armstrong ha llevado a que Armstrong no tenga ningún efector de salud privado. Y tenemos nuestro SANCO, que yo digo que es el hospital público, es el dispensario y es el sanatorio de Armstrong. Está todo reunido en el mismo lugar. Claro. Entonces, por ahí, lo que no se entiende en la parte superior de quienes manejan la provincia es que por ahí Armstrong necesita otro tipo de salud distinto. No podemos tratar de aplicar en Armstrong la salud que hacemos sin desmerecer a nadie, a Gato Colorado en el norte o en la periferia de Rosario o de Santa Fe, a la estructura y a la sociedad de Armstrong. Porque Armstrong tiene lo que tiene por necesidad, por la gente de Armstrong, porque hubo gente que se preocupó y se ocupó para que el SANCO sea lo que es hoy, desde los dirigentes que nos antecedieron a nosotros, desde la comunidad, desde las industrias, desde el último poblador de Armstrong que ha hecho su aporte para que Armstrong tenga lo que tenga. Entonces yo creo que merecemos en Armstrong tener otro tipo de salud dentro del hospital. No creo que la salud que esté en el hospital sea mala, pero sí tendríamos, y Armstrong aspira a tener más servicios de salud. El caso específico, por ejemplo, de los partos. Yo digo que Armstrong es una ciudad sin nacimiento. Y bueno, y Armstrong se hacía parto, había parto. Yo entiendo que la estructura de la provincia, como plantean siempre ellos, el parto o la maternidad o el nacimiento seguro. Entonces por ahí ellos miran desde el punto de vista numérico, y si uno no mira desde ese punto de vista está bien numéricamente que digan, bueno, pero no solamente hace falta tener la sala de parto y preparto como teníamos y sigue estando, lo usamos para otras cosas dentro del hospital, sino que tiene que haber un apoyo logístico de profesionales para esa atención. Entonces ellos miran que bueno, que para que se hagan parto en Armstrong tiene que estar el anestesista, el cirujano, el obstetra, el pediatra, el neonatólogo. Bueno, obviamente que eso hace una salud más segura y que hoy día debería ser así. Pero bueno, yo creo que podríamos permitirnos en Armstrong de tenerlo. Yo creo que en lo que respecta a la salud en Armstrong, y yo lo he escuchado decir muchas veces a nivel de la provincia y siempre le reprocho lo mismo, ¿por qué no público-privado? ¿Por qué no público-privado? O sea, yo creo que puede trabajar lo público y lo privado juntos. Claro. Es una cuestión organizativa, es una cuestión numérica. Y es una decisión. Pero también. Yo creo que si lo privado sirve en parte para sostener lo público, bienvenido sea. Está bien. Lo que sí tiene que ser un manejo transparente de eso que se hace. Pero son números, los números, la gente, para eso están los contadores, los números de alguna manera siempre se acomodan y se cierran. Pueden cerrar. Vamos a hacer una pequeña pausa, Miguel, después continuamos con este tema sumamente interesante de la participación política, veo algunas fotos más muy importantes y también vamos a pasar a algunos hobbies tuyos que también son muy interesantes para conocer. Después de la pausa continuamos con Miguel Maina en Instantáneas. Crucianelli Sociedad Anónima, Ruta Nacional número 9, kilómetro 397, teléfono 461044.
Plastron SRL. Ruta Nacional número 9, kilómetro 397. Teléfono 46 24 30. Plastron SRL. Osvaldo Luis Santilli e Hijos. Avenida Alberdi 1629. Telefax 46 11 80 46 10 80. Farmacia Pagura Vantage. Graciela Pagura. Farmacéutica. Roldán 1677. MC Muebles. Fischer 580. Teléfono 46 29 22. www.mcmueblesweb.com.ar. Arcemet. Servicios metalúrgicos. Área industrial. Lote número 20. Teléfono 490348. Implementos Agrícolas Cele. Calle Pública 1656. Teléfono 461452. José Bucolini, Sociedad Anónima. Flotron 1347. Teléfono 461101. Supermercado Gatti. Siempre junto a usted. Roldán 1657. Teléfono 460213. Termoplast SRL. Industria termoplástica. Equipamientos porcinos. De Grande Sociedad Anónima. Ruta 9, kilómetro 397. Armstrong. Marmolería Armstrong. Mármoles y granitos nacionales e importados. Paseo Presidente Perón 1453. 46 1425. Continuamos en Instantáneas con Miguel Mayna y vamos a dar un paso más en el tema político. Acá hay dos fotos muy significativas que me gustaría que nos contaras porque seguramente responden a momentos importantes. Sí, esa foto pertenece, digamos, previa a la campaña, previa a mi elección como concejal. Eran épocas donde había una lucha, yo digo, interna dentro del radicalismo, que no debió ser tal a lo mejor, ¿no? Pero bueno, en ese momento las cosas eran así, las discusiones se daban dentro de los partidos, y bueno, en esa época había lo que era dos listas acá, una respondía al doctor Usonizaga y la otra respondía al doctor Cáceres, así en forma global, ¿no es cierto?, me refiero. Y bueno, lo que siempre tuvo bueno nuestro partido es la discusión interna de las cosas. Discusión a tal manera que a veces era más importante la discusión interna y ganar una elección interna que ganar una elección general. Yo hoy recuerdo esto con pena y riéndome, ¿no? Porque digo, cómo no fuimos capaces los hombres de hacer esa discusión, pero haberla hecho en otro nivel, no tan fuerte como se hacía en ese momento. Y haber pensado que lo que teníamos como objetivo no era quién, sino qué. Claro. ¿No es cierto? Muy encarnizado todo, muy evidentemente. Encarnizado todo. Esa época era cuando el doctor Usonizaga andaba recorriendo la provincia para ser candidato a gobernador, claro. Que evidentemente fue candidato a gobernador y en elecciones a gobernación fue en forma individual el que más votos sacó. Pero ahí se aplicó la ley de lema, fue el primer año que se aplicó la ley de lema y bueno, se perdió la gobernación y una oportunidad importante para el radicalismo porque la suma de los lemas hizo que fuera otro el gobernador y no fuera el doctor Usonizaga. Sí. De alguna manera también es verdad que se pudo superar un poco todo aquello, porque fíjate que después esas discusiones se hicieron de otra manera y bueno, se llegó al objetivo, por lo que se ve. Sí, yo no sé, yo creo que primero hagamos la media culpa a los que estamos dentro de los partidos. Yo creo que las discusiones deben darse dentro de los partidos. Si bien, de acuerdo a la nueva ley electoral, ¿no es cierto?, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo puede ser candidato y se elige a la persona, derogando la ley de lema. Yo creo que la ley de lema no
no estoy de acuerdo, no debería existir, ¿no es cierto? Pero los candidatos deben suscribirse a los partidos. Yo creo que eso es darle vida a los partidos, es la participación de la gente dentro de los partidos, el concepto de vida que cada uno debe tener para sí mismo y para su familia, que nace dentro del partido que fuere, pero que encaje dentro de los pensamientos que tiene cada uno, y la discusión debe darse dentro de los partidos para que los partidos se mantengan vivos. Está bien. Me parece que la forma que se está manejando ahora es como un rompecabezas, aunque cada uno forma una pieza y va viendo cómo puede. Por eso te hablaba de acomodar. fragmentación, Miguel. O sea, evidentemente, hasta culturalmente, ¿viste? La sociedad misma tiene este tema de la fragmentación del pensamiento y cada uno tiene su modo de ver las cosas. Y quizá eso haya hecho también de alguna manera. Vos hablabas antes de desaparición, evidentemente no, porque hay partidos. El tema, a lo mejor hay una mutación en esos partidos, ha habido una evolución quizá en el concepto del partido. No, dentro de los partidos obviamente que yo digo siempre que tienen que ser dinámicos y tienen que acompañar a la actualización los tiempos, del mundo, no solamente de lo que de dentro, tiene que acompañar los movimientos, o sea, la globalización, nos guste o no nos guste, está y existe. Entonces tenemos que acomodarnos a eso. Pero yo me da la impresión, porque por lo que uno ve y vive todos los días y mira y escucha, yo a veces digo, ¿cómo este dirigente que estaba en tal partido y que era un defensor aférrimo de su partido y sus conceptos y sus pensamientos y de las lógicas de su partido, hoy dirigente del partido que era totalmente opositor a él? Entonces, me parece que eso hace que la gente descrea de ese político. Descrea porque si yo toda la vida dije que esa copa tiene agua, hoy porque me conviene digo que tiene vino en vez de tener agua, porque hoy la onda para que yo me pueda mantener tiene que ser el vino, no tiene que ser el agua. Yo creo que sin quedarme en el tiempo puedo pensar que hay que tomar vino en vez de agua, pero no puedo cambiarme de la vereda de enfrente automáticamente. O sea, si es por conveniencia pura, evidentemente. Muchas veces uno, el que lo vive dentro de los partidos, ve que esas conveniencias son más conveniencias particulares o sectoriales que en sí conveniencias al partido o a la sociedad. Claro. O sea, no es tanto cambiar de pensamiento, sino cambiar de conveniencia directamente. Exactamente. Te conviene otra cosa. Exactamente. Hacemos un ping-pong siempre al final de nuestros programas, Miguel, y vamos a hacerlo con algunos aspectos de tu personalidad que todavía no han salido, que son algunos hobbies que vos tenés que son muy importantes, y tenemos algunas fotos. Por una parte, el tema del fútbol. Fíjate que acá tenemos unas cuantas fotos. Y bueno, que me cuentes simplemente qué significa el fútbol en tu vida, cómo fue que lo practicaste. Bueno, el fútbol lo practiqué porque, como te contaba al principio, o sea, nosotros en mi época lo que más había era una bicicleta rota y una pelota de fútbol, donde el dueño de la pelota era el que jugaba siempre, porque si no se lo llevaba y se terminaba el partido. Entonces, así nace mi gusto por el fútbol. Y bueno, he jugado en los campitos acá con los amigos desde chico. Después, bueno, esta foto es en el Club Defensores, donde yo he pertenecido toda la vida y he jugado dentro del club. Esta otra foto es una época importante también acá en Armstrong que hubo. Se había hecho una asociación de profesionales acá en Armstrong. Todos los profesionales teníamos APA, que era la Asociación Profesional de Armstrong, que inclusive hubo eventos, se colaboró con el hospital, un montón de cosas. Y dentro de esa época se hacían partidos de fútbol amistosos en la parte de lo que es la medicina, entre lo que eran visitadores médicos y corredores de farmacias, visitadores médicos, por un lado, y los profesionales de la zona, ¿no? Y bueno, tengo buenos recuerdos acá con el doctor Bachi, el doctor Moscatello, muchos profesionales de aquí. Nos encontrábamos generalmente en Cañada de Gómez, donde eran unos partidos a muerte, ¿no? Donde también por ahí un poco aprovechaban los profesionales visitadores para sacarse por ahí la bronca que tenían entre ellos, ¿no? Era una risa. Esta foto pertenece a la época de la universidad, a la época de la facultad, donde, bueno, jugábamos en el equipo dentro de la universidad, y esta era del barrio, porque yo digo siempre, cuando yo fui a estudiar a Rosario, era una ciudad grande, pero la zona donde vivía era un barrio. Claro, era un barrio donde nos conocíamos todos. Y esta era gente del barrio, era gente que vivía alrededor de donde vivíamos nosotros, y que nos juntábamos a jugar al fútbol. Bueno, esta es también de esa época.
Bueno, esta también pertenece a... No, esto fue mi inicio en el fútbol. Digamos, yo los primeros partidos que jugué por liga, jugué en el Club Atlético Huracán. Mira. Y justamente esta foto la encontré y la traje por eso, porque en el primer equipo de él jugué toda mi vida en Defensores, pero empecé a jugar, me acuerdo, en las inferiores del Club Atlético Huracán. Mira qué lindo. Y por eso traje esta foto, porque es la única que encontré de aquella época. Una pertenencia muy diversa, por lo que veo. Y después también está el tema de la casa. Bueno, sí, mi hobby, digamos, yo jugué al fútbol. Mi escape es un campo que tenemos de herencia con mi señora. Ajá. Y bueno, a mí me encanta el campo. O sea, yo los fines de semana o cuando me disparo, cuando puedo me disparo al campo. Eso yo digo otro trabajo, pero no es un trabajo tan mental. Claro. O sea, el cortar el pasto, el poner una planta, el recorrer o estar acompañando a la gente cuando se siembra, cuando se trilla, me encanta. A mí me encanta claro. La vida del campo y lo disfruto, realmente lo disfruto mucho. Y lo disfruto también mucho en familia, porque vamos con toda la familia al campo, ¿no? Eso es lo que actualmente es otra faceta que a mí me tiene vivo y que me gusta y que la hago. Mientras pueda, la hago. Claro. Bueno, con más razón ahora vamos permanentemente con mi hijo y ahora tengo la suerte de ser abuelo, tener una nieta y bueno, uno no ve la hora de que llegue el verano y irse al campo y llevarla y estar con la familia y estar con ella. Con la nieta, digamos, estoy aprendiendo a disfrutar. Es como que está más presente que lo que pudiste estar antes, quizás. Porque no tiene 3 meses todavía, así claro. Que estoy dando los primeros pasos como abuelo, pero veo que atrae mucho, que es cierto lo que dicen los abuelos, que atraen más los nietos que los hijos. Mirá. Esperemos que así sea. Estas otras fotos son de hobby mío de toda la vida, o sea, de la casa. Claro. A mí por muchos lados. A mí me ha gustado siempre la casa y bueno, y en un principio de mi vida, cuando uno era chico, yo a los 15 años tuve la suerte que tuve un padre muy abierto en ese aspecto y yo tenía 15 años y ya me iba a casar con grupos de amigos de aquí, Rogelio Sismondi, el papá de Rogelio Sismondi, Coco Lombardi, después hemos hecho otro grupo con lamentablemente amigos fallecidos, Lelo Bolavía, Duranti, bueno, no quiero nombrar mucho porque me voy a olvidar de algunos y se me van a enojar, ¿no? Sí. Pero gente que mi hermano, yo con mi hermano compartí muchísimas cosas, también fallecido, yo con él también era odontólogo fallecido, y con él compartí muchas horas de casa, de charla y de pesca. Y de pesca, ¿no? Ahí tenemos también algunas de pesca, algunas fotos. Y ahí tenés otra foto de pescas también. Antes de pasar a la pesca te quiero mostrar esta foto. A ver, decime. Porque esta foto, yo te decía antes fuera del programa, es de la misma cacería que tenemos aquí. Y esta foto está pintada, porque en aquella época la foto color no existía. Claro. Pero aquí estaba Lícter Bollino, que no sé cómo se la ingeniaba, si la hacía él o cómo la hacían, porque realmente no sé la técnica cómo era. Bueno, pero esta es una foto pintada de esta época, que la foto era en blanco y negro. Claro. Por eso te muestro esta foto. Sí, ¿no? Sí, es una curiosidad. Es una curiosidad. Y la pesca, sí. La pesca también es hermosa. La pesca, la caza y la pesca son dos cosas que hacen mucho a la amistad, al amigo. Porque yo fui una persona que si cazaba mucho, cazaba poco, era relativo, y si pescaba mucho, pescaba poco, era relativo. Pero el compartir el asado, el vino, el estar al lado de la parrilla, vas a ver que por aquí hay fotos que estamos al lado de la parrilla haciendo el asado, no sé si por aquí me parece que hay una. Por aquí me parece que hay una. Sí. Y esos momentos de intimidad con los amigos, donde uno toca distintos temas hasta de la familia, hasta de trabajo, hasta de deporte, de risa, de discusiones. O sea, yo creo que uno como que se libera en esos lugares. Y fundamentalmente digo lugares porque son los lugares que uno asiste cuando caza y pesca. Es un poco personal de cada uno, ¿no? Obviamente, claro. Por eso son hobbies. Sí. Pero el hecho de estar solo en una isla, digamos, solo un grupo de amigos en una isla, en ese silencio, disfrutar de andar en una lancha entre los brazos del río, esos días de sol, tomar mate con un amigo, charlar mientras uno espera un pico o mientras espera que se haga el asado, armar la carpa y contar 20 anécdotas de viajes anteriores de caza o de pesca, es muy lindo. Eso hace realmente a la amistad. Qué lindo. ¿No? Miguel, me encanta que estemos concluyendo con este tema de la amistad la entrevista nuestra, y realmente
Muchísimas gracias por venir acá a las instantáneas. Hemos compartido un montón de temas, un montón de aspectos de tu vida y la verdad que nos da mucha alegría poder haberlo hecho. Y bueno, verdaderamente sacamos muchas conclusiones, hemos pasado por muchos temas y te agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros. No, el agradecido soy yo, no creo que sea ningún personaje de Antron, simplemente concurro a tu invitación un poco para contar la historia de cada uno, ¿no es cierto? Cada uno de los integrantes de la sociedad tenemos nuestra historia y bueno, sería importante que cada uno cuente la suya, ¿no? Está muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a encontrarnos seguramente con ustedes la semana que viene con otro miembro aquí de la comunidad y vamos a disfrutar seguramente de las instantáneas, de sus fotos y de su vida. Hasta la semana que viene.